Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de sea que me veas. Soy Demi, bienvenidos a un nuevo tutorial de Godot para el canal. Y el día de hoy vamos a intentar abarcar los nodos que sean los cuerpos físicos. Por lo menos los cuerpos físicos sencillos, porque los que serían Character Body y Rigid Body los quiero dejar por aparte, ya que son cosas más complejas y que es mejor explicarlas más detenidamente. El objetivo de hoy sería explicar estos 4 nodos, pero si no da el tiempo lo voy a dejar simplemente en 2 y dejo los otros 2 para el siguiente episodio. Así que vamos a empezar. ¿Con qué? Con los Static Body. Primero, una explicación básica de un Static Body. En programación tenemos distintos cuerpos. Tenemos cuerpos estáticos, cuerpos con físicas, que sean los principales, y en el caso de Godot tenemos otros dos tipos, los Character Body y los Area 2D. El Static Body básicamente sería este cuerpo estático, que no se mueve. Y entonces esto nos permitiría hacer, por ejemplo, tú tienes la grilla con los tilemaps, tú puedes colocar un Static Body que sea las colisiones de dicho tilemap. Y esto te ayudaría a hacer esas colisiones y no tener que asignárselas bloque a bloque. En este caso, el Static Body como tal sería colisiones que no se mueven y no se ven afectadas por física. A pesar de que aquí arriba dice otra cosa. Generalmente esto de aquí arriba no recomiendo tocarlo porque tiene que ver más que nada con las colisiones. Así que prefiero dejarlo así quieto, ya que un Static Body es para que esté quieto. En el caso, cuando yo quiero que se muevan, yo uso un Animation Player. Pero dejando esto de lado, vamos a empezar a explicar. Primero que nada tenemos las propiedades Collision Object 2D. Estas serían las propiedades de este nuevo tipo de objetos. Por ejemplo, este también las tiene. Que sería básicamente colisiona con qué colisiona. Y si puede interactuar con el mouse. Aunque sinceramente esta última prefiero hacerla con nodos control, que serían button. Pero vamos a dejar eso de lado. Vamos a empezar primero desde abajo. Input. Esto es lo que ya está diciendo el mouse. Básicamente permite saber si un mouse entró en la colisión y puede reportar ciertos input event. O sea, algún que otro clic. No lo he visto muy en profundidad porque sinceramente para esto es un button. Pero es un detallito que tienen. Ahora, antes de pasar a este que sería un tema más complicado de explicar, voy a explicar primero esto de acá arriba. Básicamente el Disable Mode es... existe colisión, no existe, sirve, no sirve. Básicamente sería eso. Tenemos Remove, Make Static y Keep Static. Básicamente el Disable Mode lo que tienes es una variable que sea Disable, que por aquí veo que no se puede alterar desde el editor. Básicamente la variable Disable sería desactivar la colisión. Eso sería en esencia la variable Disable. Pero aquí podrías decir si tú puedes desactivarla. No tiene mucho sentido porque si dentro del código no la desactivas no deberías desactivarla. Pero bueno, aquí está. Que tiene remover, que sea que la puedes desactivar. Keep active, que es que siempre esté activa. Y make static no sabría explicarla bien con la definición. Pero imagino que es que siempre se quede en la predeterminada. Entonces eso sería esto. Y ahora podemos pasar a la parte de Collision Object 2D que se llama Collision. Que esto básicamente es una de las particularidades que tiene Godot. Desconozco si Unity o Unreal las contienen porque sinceramente no los he usado. Así que vamos a empezar con Collision. Primero que nada, al abrir el menú tendremos esto, Priority. Que Priority, como su nombre indica, la prioridad. O sea, se procesa antes o se procesa después. ¿Qué tanto llega a afectar? No sabría decirles porque no he hecho benchmark de esto, así verdad. Tampoco es como que sature todo de colisiones. Pero ahí está, un pequeño detalle. Y ahora tenemos Collision Layer y Collision Mask. Básicamente, la Collision Layer es donde está el objeto. Y la Collision Mask es que puede interactuar con dicho objeto. Ahora, antes de explicar esto un poquito más en profundidad, quiero mostrar algo. Aquí dice capa 1, capa 2, capa 3 y dice el valor de bits. Pero si tú te vas a proyecto, configuración del proyecto y buscas la que diga física 2D en nombre de capas, tú puedes cambiarle el nombre por un nuevo personaje, por un nombre personalizado. Y esto básicamente no afecta nada a la jugabilidad, simplemente es una ayudita del editor para saber qué tienes en qué capa.
la verdad es una opción que yo veo muy útil. Por ejemplo, podemos ponerle a la capa 1, por ejemplo, mapa. Así como que sea el timer. Y en la capa 2 podemos poner jugador. Simple. Corrijo aquí. Listo. Y una vez aquí podemos apreciar de que la primera dice mapa, la segunda dice jugador y aquí abajo también. Y ahora sí, en profundidad. Vamos a dejar, por ejemplo, si esto fuese la colisión que tiene el tilemap, o sea, la colisión del escenario, yo desactivaría esta capa. ¿Por qué? Porque resulta que los static body hasta cierto punto se pueden mover con las físicas. Entonces, si un static body que de verdad quieres que sea un static body, quita toda la mask. No necesitas mask. ¿Por qué? Porque si tú le dejas la layer y a otro le pones esa misma layer como mask, hace que no pueda atravesarlo. Así de simple. Es algo de pensar. Pero ahora vamos a aplicarlo bien. Primero que nada, ¿qué es la layer? La layer sería dónde está ubicado. O sea, ¿cuál sería, por así decirlo, su ID, su tipo, su plano? Supongamos que tenemos un plano 2D, bueno, en este caso un cubo 3D, y podemos dividir cada plano por secciones. Póngale que tengo un cubo de 1 metro por 1 metro, y que cada plano, o sea, cada eje Y, mediría aproximadamente 1 centímetro. Tendríamos 100 layers. Entonces, si algo está en la layer número 1, que sería 1 centímetro, y otro en la layer número 2, se esquivarían. Pero si algo está en la layer 1 y 2, y otro en la layer 1, chocarían, aunque no por completo. Pero hay un detalle importante: las layers no dicen que afectan, solo dónde están ubicados. En cambio, la mask sí es que afecta. Entonces básicamente tú le puedes decir, si tal choca con esto, te puede pasar su física, o sea, su velocidad lineal, velocidad angular, cosas así. En cambio con la layer simplemente es: estoy aquí, voy a ver si me pueden afectar o no. Entonces, ejemplo, tenemos el mapa. En este caso, no nos interesa que el mapa se mueva, entonces desactivaríamos todas las masks. Ahí no hay ningún problema. Pero vamos a ir con el jugador. Cambiamos de esto. Y ahora, con el jugador, queremos que este obviamente no se vaya al infinito porque se cayó del mapa. ¿Qué hacemos? Activamos la más 1, que es la que tiene mapa. Ahora, si el jugador chocase contra los bordes del escenario, bueno, los bordes, lo que sería como tal la colisión del mapa, lo que sería el diseño de nivel en cubos, no los atravesaría. Siempre y cuando no retes al motor con ciertas velocidades, porque si no ahí sí llegaría a pasar. Pero eso es tema para después, que viene con los bugs que tiene que ver con la velocidad. Por eso es tema para otro lado. Entonces, recapitulando. Por ejemplo, el mapa que se tiene que quedar quieto, lo dejamos así y desactivamos esto, porque el mapa no interactuaría. Pero si tenemos a un jugador, por ejemplo el que está en el 2, queremos que se prenda con el mapa, por lo que activaríamos la capa del mapa. Entonces, aquí se podría apreciar eso. En mayor profundidad, las layers siempre hay que tener muy en cuenta, y recomiendo que cada tipo de objeto tenga su layer. No digo que si tienes una manzana roja y una manzana verde le pongas distintas layers, siempre y cuando no sea necesario. Pero por ejemplo, puedes hacer la layer mapa, jugador, enemigos, objetos, coleccionables, etc, etc, etc. Y recomiendo tener un número bajo, a pesar de que esto es grande, porque sinceramente ya tener que desplegar esto suele quitar más tiempo y no ser tan recomendable. Cabe resaltar que si tú mueves esto, aparecerán al lado. Entonces, ya explicado lo que sería la colisión, podemos pasar arriba. Esto de Physics Material es un tipo de materiales, como dice su nombre, Physics Materials, que básicamente es fricción, rugosidad, esto de bounce es rebote, y absorbente, básicamente que absorbe cierta fuerza. Y estos son cosas que hay que tener muy en cuenta. Más que nada necesitan saber bastante física para manejar esto. Por ejemplo, absorbe dice: si está true, resta el rebote del objeto, lo que colisionaría en lugar de agregarlo. Básicamente sería que se contrarresten las fuerzas. Básicamente eso. Bounce es que cuando choque con algo rebote. Rogue sería básicamente agregarle más fricción, o sea, volverlo áspero, por así decirlo. Y fricción, pues fricción, no tiene mucho más.
Pero esto de Physics Materia se explica mejor con un tipo de nodo en específico que son los Rigid Bodies, cosa que no van a estar atendidas en este episodio. Entonces podemos dejarlo aquí limpio, sin nada. Constant linear y constant angular, por lo que he estado leyendo, son más que nada cuando algo colisiona con dicho objeto. Por ejemplo, si tú tienes un objeto que, por ejemplo en mapa, vamos a poner mejor un ejemplo de una bala, que no debería estar hecho con esto, pero bueno, un ejemplo de una bala. Dicha bala choca con algo y tú tienes una constante lineal. Esta constante, bueno, más bien, con lo que choca la bala tiene una constante lineal. Y entonces pongamos que la bala va hacia arriba a una velocidad de 100 píxeles por segundo. Y este objeto tiene una velocidad constante lineal de menos 100 píxeles por segundo. En teoría, según lo que estaba leyendo aquí, haría que estas fuerzas se contrarresten, haciendo que básicamente esto solo afecte cuando choquen. Que sinceramente no tiene mucho sentido porque, vuelvo y repito, si tienes un static body, lo que te interesa es que dicho static body no se mueva. Y si lo vas a mover, lo vas a hacer con Animation Player para moverlo de una manera en específico. Pero bueno, eso tiene que ver con Gold. Y Constant Angular Velocity sería lo mismo. Básicamente que se le aplique cierto torque para evitar rotaciones. O no sé si hasta punto si lo tocan rotas simplemente. Cuando llega a chocar con físicas. Y ahora tenemos algo muy importante de este tipo de nodos. El Collision Shape. Básicamente su nombre sería forma de colisión. En este caso forma de colisión 2D, como explica. Pero, si ven esta exclamación, la voy a explicar más tarde. Si yo elimino este nodo, aparece una exclamación, que justamente aquí al lado dice el error. Dice, este nodo tiene forma definida, por lo tanto no puede colisionar o interactuar con objetos. Considera agregarle un Collision Shape o un Collision Polygon. Básicamente, que esto no sirve de nada si no tiene un Collision Shape, una forma. Lo busco, ahí está. Y ahora podemos entrarnos a explicar lo que sería el Collision Shape 2D. El Collision Shape 2D básicamente es forma, dale forma a algo. Existe Shape y Polygon, aunque por ahora nos vamos a centrar solo en Shape. Si no da tiempo a explicar esto, lo explicaré en el siguiente episodio. Entonces, primero que nada tenemos Shape, que sería forma. Y podemos elegir varias formas. Tenemos concavo, que esto no sé muy bien hasta qué punto sirve. La verdad, nunca lo he usado. Pero bueno, sinceramente hasta el punto de hacer colisiones así con formas raras, prefiero usar Collision Shape Polygon, modo Collision Polygon, porque te permite ciertas libertades. Tenemos esta otra, que tampoco sé cómo es. La verdad hasta este punto ni siquiera tienen sentido. A lo mucho usar círculos, cápsulas y cuadrados. Si es otra cosa usar Shape Polygon, que es 1000 veces mejor. Ahora, círculo. Como ven aparece un circulito azul. Y si tú entras aquí puedes ver propiedades como radius, que sería el radio del círculo. Si tú lo agrandas el círculo crece y se vuelve más pequeño. Básicamente el radio en píxeles, más que nada. Y esto sería una forma simple, a pesar de que los que saben un poquito de geometría, el círculo es una figura bastante complicada de calcular. En computadoras y matemáticamente es muy simple de explicar, porque básicamente es una línea rotada, no tiene mucho más misterio. Después tendríamos al único e inigualable Rectangle Shape. Básicamente mi forma favorita en este caso, porque es la cosa más versátil que tiene, siempre y cuando entres en Shape Polygon, que básicamente es un cuadrado de colisión. Cabe destacar algo que no había mencionado, que un cuerpo, esto no tiene que ni, un cuerpo puede tener cuantas colisiones quiera, mínimo uno, máximo lo que quiera. Un cuerpo puede tener tantas colisiones, pero lo más recomendable es no repetir colisiones. O sea, en este caso yo coloco estas colisiones juntito. Lo mejor sería simplemente agarrar esta y alargarla, pero si están separadas, sí es bueno hacerlo así, y te evitas tener que poner otro cuerpo en este caso. Entonces eliminamos este que sobra, y básicamente esto sería lado X, lado Y, un cuadrado de toda la vida, que lo puedes hacer delgado. Ojo,
Si las colisiones son muy importantes y es zona de mucha velocidad, recomiendo aumentar el tamaño de las colisiones, porque llega a haber un error que básicamente sucede porque la velocidad en computadora es básicamente píxel a píxel. Entonces se mueve una cierta cantidad de píxeles en cierto ciclo. Entonces, si esa cantidad es mayor al tamaño de la colisión, que eso ocurriría en casos bastante delgados, puede llegar a traspasarla. Hay videos generalmente, por ejemplo, Gincho tiene un video hablando de esto, de Sonic Adventure 2. Bueno, en este caso era Sonic Adventure 1, ahora que caigo, que habla sobre exactamente este mismo error. ¿Qué sucede por esto que estoy diciendo? Porque la velocidad es píxel a píxel según los ciclos, y si la colisión es más pequeña que lo que recogen dentro de ese ciclo, la traspasaría. Ahora podemos saltar a Capsule, que sería como el círculo si no fuese porque tiene otra variable, Shape. La puedes volver un círculo o la puedes dejar como cápsula. Básicamente es un círculo con una variable de una formita más. No tiene más misterio. Y las otras sinceramente no sé qué es un separation ray, no sé hasta qué punto sirve. A lo mucho me da una flechita. No sé qué es. Bueno, segment shape, forma. Pero si les soy sincero, para hacer esto prefiero 1000 veces usar colisión polygon. Y en este caso, como ven, es algo súper delgado. Entonces podría llegar a ocurrir el error que mencioné. También tenemos Warp Boundary, que este sinceramente no sé muy bien para qué. Parece la One Way Collision, pero no le veo mucho sentido a eso. Entonces vamos a el cuadradito. El cuadradito que siempre ayuda, bonito. Y podemos tener lo que había mencionado antes. Tenemos Static Body Disable Mode. Y aquí tenemos la variable Disable. Básicamente es que no existe colisión. Como en cambio de color. Y esto básicamente hace que esta colisión se ignore de cierta manera, por así decirlo. Si hay objetos que deben interactuar con esto, al darle tú un Disable, que se desactivan uno a uno, no es del Static Body. No sé si se puede desactivar completo sin eliminar todo, pero bueno. Básicamente lo que haría es que deje de interactuar. One Way Collision, te lo mencioné ahorita. Como ven, aparece una flechita. Ojo, dicha flechita no se puede cambiar de orientación desde aquí. Para cambiar la orientación tendrías que rotar todo. Tendrías que cambiar todo para cambiar la orientación. Y esto básicamente permite que porque las colisiones son un poco peculiares de motor. Resulta que las colisiones no son como tal, porque el que funciona así son las áreas. Pues las áreas no hacen esto. Entonces básicamente las colisiones son 4 paredes. Esto del centro no existe. Y tú puedes decirle que bloquee el acceso por todas las paredes y que evite una. Básicamente esta flecha te dice que por esta pared podrías pasar, pero por esta y por esta no podrías. Entonces eso es lo que sería un One Way Collision. Bueno, One Way Collision, como dice aquí. Pero no sé hasta qué cierto punto es tan útil de hacer, porque puedes arreglarte de una manera que funcione de mejor forma. Ya que, por ejemplo, hay juegos donde tú tienes plataformas que solo puedes subir pero no bajar, y otras que te puedes bajar pero y subir. Entonces habría que tener esto en cuenta para ciertas consideraciones. Después tenemos, si activamos One Way, tendríamos algo muy interesante que sería One Way Collision, este es Margin, o por así decirlo, margen, que sería que tanto puede avanzar. No lo muestra gráficamente, pero básicamente sería como la certeza de que no puede pasar de cierto modo. Y llegamos a la última de estas propiedades que tienen los Collision Shape, que sería Debug Color. De cierta manera, esta propiedad es inútil y a la vez útil. ¿Por qué? Esta es una propiedad que no afectaría durante todo el gameplay. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. Resulta que, como ven, el cuadro está dentro del viewport. Resulta que las colisiones no se pueden ver dentro del viewport. Y hasta donde sé, no hay manera posible de verlas dentro del viewport, a menos de que hagas alguna vaina rara modificando el motor, porque nunca encontraba la manera de verlas desde el viewport. Pero este debug color, como dije, desde código no debería tocarlo nunca. Básicamente es cambio de color.
Esto en ciertos puntos puede ser más útil, por ejemplo, para destacar. Esta es la imagen, esta es la colisión que tiene los suelos, esta es la colisión que tiene el agua, esta es la colisión que tiene las paredes, cosas así, esta es la colisión que tiene el jugador, para diferenciarlas más fácilmente a simple vista. ¿Hasta qué punto tú podrías modificar esto para que se vea dentro de pantalla? Sinceramente desconozco, porque no he visto nunca que se pueda activar las colisiones. Desde mi punto, si alguien lo sabe, me ayudaría que lo dijese. Y sinceramente muchas propiedades importantes aquí no habría, porque son cosas bastante sencillas. Pero si tenemos señales, ¿qué sería? Mouse shape, exited y entered. Básicamente lo que tenía que ver con esto de input. Entró el mouse y salió el mouse. Y input event, que básicamente es si registra un input cuando está el mouse dentro de la colisión. Que hasta cierto punto sería básicamente registrar el clic. ¿Qué tan buena idea es usarlo? No sabría decirles, porque nunca lo he puesto en práctica. Después tendríamos en collision shape, tendríamos las señales bound. Por lo que veo no hay ninguna señal interesante, tampoco que no se modifique mucho, que serían las señales canvas normales. Y ahora podemos pasar al código. Un segundito, le agrego el script. Y ahora vamos a enseñar algo muy importante. Número 1. Cualquier colisión copiada siempre va a tener el mismo tamaño que otra. Déjenme explicar. Copio esta colisión y la pego. Ahora, si yo agarro el mouse, las dos se modifican por igual. Hay que tenerlo mucho en cuenta, porque yo tuve un error justamente por esto. En estos casos, ¿qué es lo correcto? Crear una nueva colisión. Fin del cuento. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo puedo crear yo una colisión desde código? Primero que nada hay que tener cosas muy ancladas, que esto más bien lo tendré que explicar más adelante, porque esto tiene que ver con la instancia de objetos y es algo más complejo de explicar, pero sí voy a explicar cómo modificar, en este caso, la variable shape. ¿Por qué? Porque llega a ser bastante complicada de explicar. Primero que nada, la variable shape tendría que ser una propiedad distinta, por lo que sería propiedad dentro de propiedad. Pero esto es algo más complicado. Entonces, podemos entrar. Primero buscamos collision shape. Bien. Ahora tendríamos que entrar en punto shape. Ahora tendríamos que colocar el nombre de la shape, que sería rectangle, porque esa no sale. Un segundito para ver si puedo copiar el nombre. No sé qué copió. No veo. Pues entonces básicamente lo que hay que hacer sería de esta manera. Primero hay que escribir shape y después la propiedad size, en este caso, y afectar dichos valores. En este caso, como es rectangular, tiene valores x, y después el siguiente caso, si es redondo, tiene valores radius, por lo que no sería x, sería radius, como dice ahí. Simplemente pasa más por encima y te dice cómo se llama. En caso de que sea cápsula, sería simplemente radius y height. Si quieren saber estos nombres, simplemente pasen más por encima y generalmente te los dice. En caso de que no, tocaría consultar con la wiki, ya que esto llega a ser cierto problema. Y en el caso de que dicha colisión no lo tenga, resulta que estos son clases. Entonces, si shape es vacío, yo puedo ponerle shape es igual a... Puedo poner... voy a cambiar esto en segunda rectangle para que esté más cómodo. Y voy a poner rectangle 2D. Y de esta manera puedo crear dicha forma. Y aquí podría afectar... Bueno, no deja afectar el size, pero lo crearía. Entonces tocaría hacer instantiate. En este caso sería new. Para crearla como si fuese un nuevo nodo. Y todo esto aplicar. Este sería el modo de aplicarle las collision shape a estas variables, porque no se pueden crear de otras maneras.
En el caso de Static Body, con Physics Materia sería un poquito lo mismo, pero en este caso no tiene mucho sentido agregarse. Y básicamente eso sería todo. Hay cosas más complejas que puedo explicar sobre las condiciones, pero eso tendría que ver con instanciar objetos, que eso es un tema para aparte. Así que, como veo que no va a dar más tiempo en este video, me despido y el siguiente ya sería sobre las áreas. Y más adelante explicaría Character Body 2D y Rigid Body 2D. Así que, sin más, me despido. Adiós.